Hola, buenos días. Y la primera o la comunicación que os quiero presentar hoy, la he titulado Esto es educación sexual y la quiero enfocar hacia las personas con parálisis cerebral, que su sexualidad también importa. Yo sé que venir a un congreso de sexología a descubrir la sexualidad de las personas con discapacidad, quiero pensar que estamos en el siglo XXI y que ya resulta un disparate. Como también creo que es un disparate recordaros que la sexualidad no son reduce genitales, que la sexualidad también no son conductas, tiene que ver con identidad, con orientación del deseo y, y con distintos tipos de prácticas eróticas. Todo esto lo cuento, aunque no debería contarlo, porque sí quiero arrancar de ahí, de ese marco donde caben todas las sexualidades, donde estamos todas las sexualidades, en primera persona del plural, los tres objetivos que a mí, por decirlo de alguna manera, me obsesionan. Tenemos cuerpo, tenemos genitales, igual hay que aprender a conocerse. Tenemos identidad, tenemos orientación, igual hay que aprender a aceptarse. Y tenemos fantasías, tenemos deseos, tenemos conductas, igual hay que aprender a poder expresar la erótica de manera que resulte satisfactorio. Esto lo cuento por aquello de hacerlo redondo. Si la sexualidad es grande, los objetivos de educar y atender la sexualidad deben atender lo grande. No podemos hablar de una sexualidad grande y luego educar solo dando información, o hablar de una sexualidad grande y educar solo viendo qué hacemos cuando las personas se masturban. Creo que como profesionales de la sexología nos debemos, por decirlo de alguna manera, una obligación de coherencia. Si es grande, tenemos que hacer propuestas grandes que en este caso abarcan evidentemente a todas las sexualidades y abarcan también la de todas las sexualidades, la de todas las personas con discapacidad y en este caso concreto con parálisis cerebral. Digo en este caso concreto porque a mí sí que me gustaría que vivierais o sintierais que lo que os está contando en esta ocasión Carlos de la Cruz no son ideas que tenga yo o que me haya sentado y me haya dado por ahí. Es decir, todo esto viene de un trabajo participado y, si me apuras, de investigación. Es decir, hemos tratado de saturar el concepto y hemos tratado de recoger todo lo que en cada uno de los mínimos que se contemplaban aportan las propias personas con parálisis cerebral, las familias, profesionales de la sexología, profesionales de otros ámbitos de la discapacidad, como para hacer una cosa redonda y huir, porque es verdad que es decir, cuando uno trata de poner talento, pues lo pone y todo ese tipo de cosas, pero que sea una cosa participada y que no tenga una única visión. A lo que llegamos, porque claro, cuando hablamos de sexualidad, al final acabamos hablando de asistencia sexual, de relaciones coitales, podemos hablar de paternidad, podemos hablar de maternidad, podemos hablar de minorías eróticas, podemos hablar de muchas cosas. Y además creo que son muchas cosas no que de las que podamos hablar, sino de las que deberíamos tener el compromiso de hablar. ¿Qué sucede? Que para poder hablar sin trampas de todo eso, se nos ocurría que a lo mejor era bueno no es que fuera bueno, que a lo mejor parecía sensato empezar a tratar de trabajar algunos mínimos. Por aquello de por dónde empezar. Y a mí me parece importante, y en este ámbito de la discapacidad, el por dónde empezar, porque casi siempre se nos invita a participar desde lo urgente. Pasan cosas, vamos a hacer algo, ¿quién nos ayuda? ¿Por dónde empezamos? Y con esta trampa del urgente se nos olvida lo importante. Entonces, por ejemplo, referido a lo que podría ser la información y la educación sexual, es decir, que las personas con parálisis cerebral tengan tanta información y educación como sea posible. Os recuerdo, no sé si hace falta, pero que muchas personas con parálisis cerebral no cursan con discapacidad intelectual, con lo cual no tendrían un acceso complejo a la información, salvo que a veces hay que hacer las cosas de una manera más accesible. Pero incluso por encima de la información que les vamos a facilitar,
hay un detalle que a mí me gusta decir previo, que es que las personas con parálisis cerebral lo han extensivo al resto de discapacidades, incluso lo han extensivo a todas las personas. Yo diría que más importante que les contemos cosas es que aprendan que cuentan con alguien. Más importante que contar es ofrecer referentes y apoyos. Fijaros que en discapacidad se suele decir, dime qué apoyos tienes y te diré el grado de discapacidad. Y esto significa que cuando una persona con discapacidad, con parálisis cerebral, pregunta, quiere hablar, le tenemos que transmitir que si él quiere que yo le hable, yo le quiero hablar. Y eso es comunicación no verbal, eso es mirada, eso es tono de voz. Y eso significa que si la persona siente que se le atiende bien, muy probablemente esa persona quiera volver. Y eso significa que estamos dando posibilidades de resolver no lo inmediato de una pregunta o una respuesta, sino muchas inquietudes que pueden surgir a lo largo del ciclo vital. Hablar de sexualidad, y ese sería el segundo punto, esto lo deberíamos conocer como profesionales de la sexología, no significa hablar solo de lo que la gente quiere saber, sino de lo que la gente necesita saber. Porque es verdad que la gente anda obsesionada con el coito, con los genitales, con el orgasmo. Pero si nos preguntan mucho de coitos, genitales y orgasmos y le hablamos exclusivamente de coitos, genitales y orgasmos, igual estamos alimentando la obsesión. Y esa es la trampa de atender solo los intereses. Si queremos educar y queremos atender, queremos educar personas libres, tienen que conocer lo que quieren saber, pero también lo que necesitan saber. ¿Quieres saber de genitales? Te contaré que los genitales están en cuerpos. De orgasmos, te contaré que el orgasmo es una parte del placer, pero se puede conseguir de muchas más maneras. Me preguntas por el coito, te hablaré de otras conductas eróticas. Y así casi con todo. Y así casi con todo. Insisto que además es algo que nos interpela como profesionales. Este es nuestro ámbito. El interés será el anzuelo, pero luego tendremos que trabajar para que puedan tener más capital de conocimiento. Insisto, importantes los referentes. Tercer punto, van a ser 10. La intimidad. Las personas con parálisis cerebral, a las que queremos que cuidar, a las que queremos proteger, tienen intimidad. O siempre tenemos las puertas abiertas por si se caen, por si nos llaman, por si piden ayuda. Recordar que la sexualidad suele crecer en el ámbito de lo íntimo. Pero si no hay intimidad, ¿dónde va a crecer lo sexual? Y además recordar que lo íntimo no es solo para masturbarse o para un encuentro erótico con otra persona. Lo íntimo es para aprender que tengo un espacio que me pertenece, para saber dónde empiezo y dónde acabo, y para saber que cuando alguien entra, primero llama a la puerta, para aprender a estar a gusto, para estar tranquilo, y luego ya gestionaré yo la intimidad. Esto tendría mucho más recorrido, porque luego además sucede que cuando las conductas eróticas se gestionan mal y acaban en un dormitorio que decimos íntimo, pero se vive como prohibido, es un mal comienzo. No es lo mismo tener un espacio como un dormitorio que se vive como algo íntimo que tener un espacio, un dormitorio, donde las conductas eróticas caen como algo prohibido. Hay que ofrecer intimidad, pero hay que cultivar esa intimidad para que sea algo que permita crecer. Las personas con parálisis cerebral necesitan apoyos y a veces tienen pañal y las tenemos que desnudar y llevar al baño. Y esto es educación sexual. Y si me apuras, mucho más que decir próstata, endometrio o prepucio, otro tipo de cosas. Una persona con parálisis cerebral tiene que aprender que cuando se le prestan los apoyos, solo están las personas que hacen falta. Y esa educación sexual decir a la gente, salidos que le voy a cambiar. Y esa educación, irte cuando le van a cambiar. Y esa educación, que la persona con parálisis cerebral aprenda que a su cuerpo desnudo solo acceden las personas que hacen falta, en el momento que hacen falta, y además siguiendo un determinado protocolo. Un protocolo que además en el que le vamos a tener en cuenta. Si prefieren cuando les duchamos empezar por la cabeza, por los pies, o si prefieren un champú, y anticipando lo que le vamos a hacer. Luego será importante con el tema de abusos. O aprendemos usos o desprotegemos de cara a los abusos. Una persona con parálisis cerebral que debe tener la capacidad de elegir quién me acaricia, quién me besa, con quién quiero compartir la piel o estar al lado. Si no elige el peinado, si no elige la ropa, si no elige
la camisa que lleva puesta hoy, porque para que no se equivoque, lo elegimos todo por ellos o por ellas. Si no ha aprendido que se le tiene en cuenta, ¿cómo va a aprender después en las relaciones personales y en las relaciones eróticas que su opinión importa? Les tenemos que empoderar, y a veces empodera con cosas de la vida cotidiana, con cosas que son vestidas, para después el aprendizaje poder llevarlo a la erótica cuando está uno desnudo. Una persona con parálisis cerebral suele tener dificultades para expresar su sexualidad. Les infantilizamos, les asexualizamos. Pues imagínate si es del colectivo LGTBI, que evidentemente hay. Tiene que haber, digamos, con la misma frecuencia que en el resto de la sociedad. Les hablamos de ese tema, les ofrecemos referencias con las películas, con los carteles, con las conversaciones, o les ocultamos el mundo LGTB. De tal manera que si la persona con discapacidad se siente LGTB, no solo tiene miedo a expresar su sexualidad, sino tiene miedo a que su sexualidad le genera culpa, porque no la ve, porque no siente que tenga esa legitimidad. Antes hablaba de la toma de decisiones para poder ir de lo cotidiano a lo erótico, pero para ir de lo cotidiano a lo erótico también hay veces que hay que ofrecer la posibilidad de aprender a tener relaciones personales. Si no tengo amigos con los que puedo expresar emociones, ¿cómo voy a poder expresar las emociones en la erótica? Todos nosotros, nosotras, hemos aprendido a tener amigos, donde hemos aprendido a consensuar, a decir lo que me gusta y lo que no me gusta, a mostrar agrado y desagrado. Luego todo eso, si hemos tenido pareja, lo hemos llevado al ámbito de la pareja y muy probablemente al ámbito de lo erótico. Pero ese camino hay que hacerlo. Y si la persona con discapacidad o con parálisis cerebral no tiene, porque va de la casa al autobús, del autobús al centro, siempre vigilado, del centro al autobús y del autobús a casa, y no tiene redes para aprender a interactuar, es difícil que hablemos de relaciones sexuales. No tiene el patrón, no tiene el patrón. Y si encima no tiene límites, porque le hemos dejado que haga lo que quiera, no ha aprendido a relacionarse con personas. Una persona con discapacidad, como el resto, como cualquiera, tiene que aprender a que lo que quiero hacer lo puedo expresar, pero también tengo que aprender que no siempre se hace lo que yo quiero. Y eso significa que no siempre me puedo sentar donde yo quiero, no siempre el puesto es el que yo quiero, pero no siempre puedo besar a las personas cuando yo quiero. También es importante que todo esto se conjugue con apoyos. Una persona con parálisis cerebral, a veces, por ejemplo, cuando hablamos de masturbación, pocas veces se va a poder masturbar con la mano. Y a veces necesita un masturbador, o que alguien le acerque un masturbador, o que alguien le acerque un estímulo. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de discapacidad intelectual, no funciona tan bien la fantasía. Y no basta con decirle, en tu cuarto te puedes masturbar. Vale, en mi cuarto me puedo masturbar, pero ¿dónde está lo que me excita? Porque me masturbaba en la calle, porque en la calle ya había cosas que me excitaran. Entonces, hay que prestar apoyos que se pueden traducir en estímulos, se pueden traducir en masturbadores, se pueden traducir en que estamos hablando de pareja. Yo os pongo a dos personas encima de una cama, luego yo me largo. Pero es decir, para hacer verdad que la sexualidad de las personas con discapacidad crece, pues tenemos que a veces mostrar todo ese tipo de apoyos. Como es apoyo ofrecer información en lectura fácil, como es apoyo llevar a una persona a un centro de ocio para que pueda conocer a otras personas, como es apoyo cerrar la puerta para que puedas tener intimidad, etcétera, etcétera, etcétera. La diferencia, pero es la diferencia en todo, es que para que una persona pueda vivir su sexualidad, mientras que el resto de personas tienen, digamos, la competencia de buscarse la vida, en este caso toca que el entorno, y el entorno puede ser la familia, pero el entorno también puede ser profesionales, presten algo más de apoyo. No hace falta que diga que dentro de la sexualidad y las personas con discapacidad hay hombres y evidentemente hay mujeres. Por cierto, en líneas generales, más mujeres que hombres. Y la pregunta es, ¿atendemos de la misma manera la sexualidad de mujeres y hombres? Y aquí yo os diría que hacer un ejercicio. Según he ido hablando, hemos visualizado
más hombres con discapacidad o más mujeres con discapacidad. A lo mejor he sido yo que he hablado mal y he hecho o he favorecido esa visualización, pero a lo mejor también tenemos nuestros sesgos. Y yo creo, no me puedo detener, que la sexualidad de los hombres, en líneas generales, desde la infancia, se consiente, se permite y se alienta y se motiva. Mientras que la sexualidad de las mujeres, también la de las mujeres con discapacidad, no siempre se consiente, no siempre se permite y casi nunca se aliente. Todavía hoy estamos mejor que estábamos, pero hay que echar alguna ficha más en el casillero de mujer. Como este folleto que os presento y que recoge esos mínimos de por dónde empezar estaba dirigido fundamentalmente a familias, pero también a profesionales, sí que me parecía importante añadir este último punto, que era la posibilidad de pedir ayuda. Creo que los profesionales de la sexología a veces nos hemos equivocado dando tareas, diciéndole a la familia, esto os compete, tenéis que hacerlo. O a los y las profesionales, esto os compete y tenéis que hacerlo. Es verdad que les compete y que tienen que hacerlo, pero también es verdad que pueden pedir ayuda. Y las familias pueden ayudarse con los profesionales y los profesionales deben ayudarse con las familias. Y además la coordinación es imprescindible. Y además es bueno que si existe pareja, hable entre la pareja o hablemos con otras familias o hagamos consultas. Es decir, no llenarles la mochila de tareas y no darles la posibilidad de que puedan resolver bien esa tarea. Por último, bueno, no es lo último, había cientos, miles de cosas más, pero por acabar hoy, empezamos por los mínimos. Os decía que el horizonte es mucho más lejos. Fíjate todo lo que hay para llegar a conocerse, para aceptarse y la satisfacción, y todo lo que no hemos hablado de asistencia, relaciones, maternidad, minorías eróticas y tal. Era por decir, si tenemos que empezar, ¿por dónde empezamos? Y en este empezar por dónde empezamos, también están contemplados los abusos. Una persona que sabe hablar de sexualidad y tiene con quién, está más protegida que una que está rodeada de silencio. Una persona que ha aprendido que lo sexual forma parte de lo íntimo y no de lo prohibido está más protegido. Porque si porque me habéis regañado, me habéis castigado y al final yo me masturbo a escondidas para que no me pilléis, no me regañéis, estoy asociando lo sexual a lo prohibido. Cuando un día sea alguien que me masturba a mí o me hagan a mí hacer cosas y yo asociando lo sexual a lo prohibido, no me atreveré a preguntar. El silencio no protege, prohibir las cosas no protege. Una persona, lo que decíamos antes, que le hemos mostrado consideración cuando le hemos mostrado su apoyo al desnudarle o al cambiarle del pañal, cuando un día alguien haga algo de una manera distinta, le generará desagrado y podremos darnos cuenta. Pero cuando lo hacemos todo desde la desconsideración, generamos vulnerabilidad porque la persona no sabe, este me presta el apoyo con cariño, este no me habla, este con tres delante, etc. Los cuidados hay que prestarlos con cuidado. Y por último, lo que decíamos antes, una persona que aprende que se la tiene en cuenta, que su opinión importa, que si le gusta una camisa va a procurar que se ponga esa camisa, si le gusta un peinado va a procurar que sea un peinado. Cuando alguien le haga alguna propuesta que le genere desconfianza, pues probablemente muestre malestar. Si cuando yo le digo, ¿te gusta una camisa? Y me dice, me gusta más la roja, y le digo yo, te queda mejor la verde, y aprende que da igual lo que yo diga, se hace lo que dicen otros, le estamos generando vulnerabilidad en actividades de la vida cotidiana, pero también actividades en lo que sea su vida sexual. Y hasta aquí una invitación al cambiar del no sé por dónde empezar y animaros y empezar. Ser felices, cultivar también vuestra sexualidad y hagamos lo posible para que cuanta más gente viva con agrado su sexualidad, yo creo que al final nos beneficiamos todos y todas. Muchas gracias.